Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, líder Juan. Bien, gracias. ¿Y usted cómo ha pasado? Hola Guillermo, Raquel. buenas tardes. Nelson. Hola, Chévere profe Juan. verlos, ¿no? Buenas No me tardes. dejan solo. Eso, hola Pedro. Hola Nelson, ahora sí. Bueno, los demás como que tienen pena hoy. Hola Nayeli, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, ¿tú? Bien, bien. Mónica, hola. Bueno, ¿y qué pasó con Natalia, Cindy, Fabio, Raquel que me saludó a verlos? No, líder Juan, yo no tengo la cámara habilitada porque mi compu ha sufrido unos pequeños percances, entonces no tengo la cámara, pero con el favor de Dios en las próximas secciones ya sí la tendré. Bueno, gracias, Raquel. Bueno, nada, vamos a iniciar. Entonces, hace mucho no nos veíamos. Qué bueno, pues, verla, los que se dejan ver. Y pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos, realmente no es tan larga la cualificación de hoy, pero espero que sea, pues, sustanciosa pues, para su aprendizaje en este tema de la investigación. De pronto, antes de comenzar, me gustaría saber cómo se han sentido, de pronto un par de participaciones, como monitores, como estudiantes, ¿cómo les ha ido?
Bueno, yo hablo, profe. Dale. Bueno, a ver, yo creo que parte de la monitoría, todo excelente. Los líderes han sido muy oportunos con nosotros, con el trabajo que estamos realizando, nos han apoyado en todo, sobre todo ahorita que ya tenemos clases encima y todo, entonces pues por ese lado todo súper bien, con las cualificaciones excelentes, yo creo que hemos aprendido muchísimo de todo y pues nada, la experiencia ha sido muy, muy, muy bonita, entonces muchas gracias. Bueno, me alegra mucho, Nayeli. ¿Alguien más? No, bueno. Entonces vamos a iniciar. Aquí ya les comparto la pantalla. No se parecen tan penosos, pero bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar es dónde publico mi manuscrito de investigación. Entonces ya habíamos hablado un poco cómo redactarlo y vimos que de hecho seleccionar la revista era parte fundamental de la redacción, ¿cierto? Entonces, pues aquí pues ya vamos a acotar un poco esos temas, también traer a colación lo que vieron con la líder Marta Cabrera sobre Publindex. Entonces vamos a empezar como a decantar como esa información. Entonces, bueno, comenzando, pues es importante como hablar un poquito sobre qué contexto vamos a trabajar y pues bueno, hay que considerar pues nuestro proceso habitual de investigación, en donde pues ustedes de hecho vienen aplicando un poco todo eso, como la formulación, la aplicación y eventualmente la visibilidad. Formulación, pues, ¿qué fue? Lo que vieron, por ejemplo, con Zully, ¿se acuerdan que vieron dos sesiones de cómo se formulaba un proyecto? Aplicación, pues lo vimos un poco la vez pasada de cómo era que se redactaban las tablas, las gráficas y demás. Y pues vamos a empezar a tocar el tema de la visibilidad. Visibilidad pues va a ser desde la parte escrita hasta la parte oral. Hoy vamos a hablar es de la parte pues escrita, al igual que la sesión pasada, pero más adelante vamos a tener una sesión bien interesante, espero poderla cuadrar porque creo que es en 8 días, sobre sesiones de póster. El año pasado fue muy bonita esa experiencia, hicimos un taller bien interesante, como buscando formas innovadoras de mostrar resultados de investigación. Pero bueno, retomando nuestra parte del día de hoy, pues desde la parte más basal de visibilidad, estamos hablando de presentar resultados a través de publicaciones. Y pues bueno, esto requiere de un proceso que de hecho se va realimentando. Entonces, yo les mostraba la vez pasada que bueno, uno de repente está de buenas y logra publicar a la primera, pero a veces no es así. Y de hecho, de ese proceso, de ese intento de publicación, pues uno recibe realimentación que le permiten a veces solo reformular la redacción, como les mostré en mi caso de estudio, o a veces nos toca reinventarlo todo. Y eso ha pasado también, que nos toca reformular nuestro proyecto desde la parte más básica y pues volver a hacer procesos en general de metodologías de investigación. Y a veces, pues tal vez no nos invita a republicar o a reformular algo, sino que nos genera una pregunta que nos invita a generar un nuevo proyecto y hace que todo el proceso vuelva a iniciar. Y en la semana pasada también hablamos de los tipos. Hablamos que habían diferentes tipos de manuscritos. Hablamos de libros, artículos, working paper. Eh, Cuéntenme un poquito, ¿qué se acuerdan? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un artículo y un libro? ¿Quién participa? A ver. Mónica, Docente, ¿qué? yo, Mónica, Cindy. Cindy, listo. sí, sí, señor. Pues tengo entendido que, digamos, un libro contiene como ideas más de, por decirlo así, de investigación propia, de, hacerlo de algún motivo, pero es extenso.
mientras que un artículo llega un poco más a lo que es en sí, digamos, sin tanta palabra, es un contexto, una investigación más resumida. Ok, listo, Podría ser hablando una de de las un proceso características. de investigación. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo más? Diferencias y similitudes entre libro y artículo. Mónica. No se te escucha, Mónica. No, no te escucho. ¿O ustedes sí la escuchan? Yo no. No, ellos tampoco. Creo que tengo Ahí, ahí se te escucha. No, se te volvió a perder. Fue cuando inclinaste, como que se te escuchó. No. Ahí. Ahí. No se pierde. Si quieres, escríbemelo ahí y yo lo leo por ti. Y bueno, mientras Mónica nos da su aporte de artículos y libros, ¿quién me dice la diferencia entre un artículo y un working paper? Yo. Dale Bueno, una- un artículo es un documento que tiene una publicación en una revista. Un working paper es algo más propio como de una universidad donde se logra publicar un documento de información, pero pues ya es como más a nivel de que lo conozcan dentro de la universidad y así, pero ya un artículo científico es algo que se da a conocer en una revista, por ejemplo, indexada, donde se logra como mayor participación. Ok. ¿Alguien más? Entre working paper y artículo, diferencias y similitudes. Hola, buenas tardes para todos. Hola, Angélica. Profe Juan, pues bueno, lo que yo recuerdo es que un artículo de investigación tiene una mayor rigurosidad a la hora de escribirse y parte más que todo, digamos, con la finalidad de generar un nuevo conocimiento, es lo que tengo entendido. En cambio, el working paper trata más de la apropiación social del conocimiento y como de partir de conocimientos que ya estaban establecidos anteriormente. Ujú. Muy bien, listo. Mónica, ¿finalmente pudiste escribir lo de... ¿No? Yo estoy pendiente, si ustedes me dicen, yo les hago caso. Bueno, entonces retomemos para no quedarnos ahí. Bien, todos los aportes estuvieron bien, digamos que tienen repasos de cada cosita. Pero sí, bueno, vamos a hablar de que los libros, pues son esos manuscritos un poco más extensos. De pronto, me habría gustado que no solo se hablara del número de paginación, sino que se hablara un poco como de que de la rigurosidad o digamos del tipo de estudios que se incluyen en un libro. De pronto, bueno, sí se habló que tenía una orden un poco más general, si lo dijiste, fue Cindy la que lo dijo, ¿no? Que era un poco más general y que el artículo era mucho más específico. Está muy bien, ¿sí? Digamos que la rigurosidad de un libro pues va a depender de su tipología. Acuérdense que habíamos hablado de que habían libros que le apuntaban al nuevo conocimiento como los de investigación y habían libros de apropiación social como libros de texto, libros de divulgación. Entonces, la rigurosidad va a ser variable. Digamos que el común denominador es el alto número de paginación y en artículos pues tenemos un número medio, un aborde específico y muy bien lo que dijo Angélica, es altamente riguroso, ¿sí? Cosa que en el working paper no, ¿sí? Que como lo dijo Nayeli, pues busca como mostrar, pues ella lo habló solo de los working papers institucionales en el sentido de que se dan a conocer en la institución, pero hay working papers que no son institucionales. Entonces, al final lo que se busca con estos documentos es generar esa vitrina. Acuérdense que yo les hablé de esa palabra. ¿Sí? El working paper es como una vitrina de algo que ustedes están desarrollando que posiblemente tenga mucho más impacto cuando tenga mayor maduración. Entonces, no me voy a quedar acá porque todo esto ya lo habíamos dicho uno por uno, ¿sí? Pero sí es importante que repasen las tipologías, ¿sí? No solamente de los manuscritos académicos, sino que
consulten las otras tipologías de investigación. Al principio de toda la cualificación vimos las 4 tipologías. Es importante que estén todo el tiempo consultándolas para que se acuerden, para que ustedes se vuelvan un referente. Eso es muy importante. Ustedes como monitores, pues además de estar en un proceso de formación, ustedes están dando un ejemplo en el área que ustedes están prestando la monitoría. Entonces, sí es importante que estén repasando estos conceptos. Ahora, volviendo a nuestra cualificación, ustedes tenían un insumo pues, que podían leer, y este insumo tenía varias características de dónde publicar. Y pues todas ellas son muy, muy importantes. Pero realmente hay unas que son más relevantes que otras, y hay unas que tal vez las podemos agrupar. Me gustaría que acá alguno me dijera, ¿cuál de todas estas le parece más importante? El proceso de validación. Profe, está muteado. William, no te entendí. ¿Qué dijiste? Según lo que usted consulta, el más importante creo yo que es el proceso de validación. ¿Por qué? Si no estoy mal, creo que ese es el que lo hacen las revistas, que es el que validan si no es plagio lo que usted les está mandando, y que usted cumple con los requisitos que la revista tiene o la editorial tiene para realizar la publicación del artículo. Si no estoy mal, creo que los tiempos son los más extensos de acuerdo al tipo de publicación que uno vaya a realizar. Ok, listo. Sí, está muy bien, aunque no es necesariamente más riguroso, más extenso, o sea, no es proporcional, porque hay revistas que, por ejemplo, son muy buenas, pero te responden rápido, ¿sí? Es porque tienen todo muy bien estandarizado. De hecho, eso es un muy buen proceso editorial. En estos casos, los procesos de validación se piden que sean rápidos y efectivos, ¿sí? Y de hecho, las revistas o editoriales que se demoran más, pues son penalizadas, aunque hagan un trabajo de validación estupendo. Si se demoran mucho, los penalizan por eso, ¿sí? Y las que no se demoran nada, pero no son rigurosas, pues peor, ¿sí? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar de cuál otra de estos, además del proceso de validación, consideran ustedes supremamente importante para uno saber dónde publicar? Yo digo que, perdón, dale, Cindy. Qué pena. Creería yo que es el primero, es más importante, la línea editorial y el tema de la revista, porque, digamos, si uno va a publicar un artículo científico de salud, puede ser, un artículo de salud, pues, digamos, las personas que están buscando la información se van a ir a las revistas con temas de salud, ¿sí? Entonces, digamos, va a estar más organizada la investigación que nosotros realizamos, y va a ir directamente al público al que nosotros estamos escribiendo el artículo. Y así mismo va a ser más fácil para buscar para las personas que necesiten la información. Sí, de hecho la afinidad es altamente importante. Yo no voy a publicar un estudio de hongos en una revista de motores, ¿cierto? O sea, ¿qué rayos? Pero entonces, eso es importante, el match, la afinidad. Pedro, ¿qué ibas a decir tú? Pues que yo considero que lo más importante cuando uno se pregunta en dónde publicar es la indexación, porque pues finalmente lo que uno quiere para su artículo, su producto de investigación es que tenga un alcance, ¿verdad? Y si uno lo hace en revistas indexadas, pues uno va a lograr ese alcance, y pues lo ideal es que la comunidad científica pueda utilizar nuestro producto de investigación. Excelente, muy bien. No tengo nada que agregarle. Muy bien. Las 3 cosas que dijeron son bien importantes. Me habría gustado que alguien dijera los costos.
Ustedes saben que el presupuesto es supremamente importante, o sea, si la revista cobra 8 millones para publicar su artículo de 13 páginas, pues uno lo piensa, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, estos son los pasos que sugiere el artículo que ustedes tuvieron a su disposición para consulta, pero yo acá pues les presento un resumen o les presento lo que yo considero desde mi perspectiva, cuáles son esos ítems que iríamos a evaluar. El primer caso sería, por supuesto, la afinidad, ¿cierto? Lo que dijo ahorita en un momento Cindy. Entonces, la temática se vuelve muy importante a la hora de yo saber dónde publicar. La tipología, ¿qué es eso la tipología? Pues no toda revista va a publicar artículos de investigación, algunas se dedican a la reflexión, otras se dedican a la revisión, otras se dedican a las notas científicas. Entonces, la tipología hace parte de la temática porque me permite buscar ese match. El idioma, ¿sí? Ahorita actualmente las revistas están pasando todas a inglés, ¿sí? Pero, pues, dependiendo de también las limitaciones que de pronto uno tenga a la hora de escribir o de publicar, de los recursos, pues tal vez sea importante tener esto en consideración. Los costos, que lo que les dije ahorita, si el artículo vale 8 millones y yo no tengo esa plata o nadie me financia, pues tengo que buscar otra revista, por más afinidad que tenga temática, pues me toca buscar algo que sea gratuito o que sea muy económico. Y finalmente, pues el acceso. El acceso es lo que decía un poco Pedro y tiene que ver con indexación, de que me puedan consultar, ¿sí? Porque al final uno escribe para que lo lean, ¿sí? Salvo los diarios personales que uno escribe para uno mismo, el resto uno escribe es para que alguien más lo lea. Segundo, indexación. Entonces acá viene todo lo que vieron en Publindex con Marta Cabrera. Y es que eventualmente, como lo dijo Pedro, la indexación es muy importante, ¿sí? Porque me permite ver quién me ve, pero además me permite reconocer algo de lo que les dijo William, el proceso de validación. Yo estoy seguro que una revista que está clasificada en Publindex como A1 o A2 o B, son revistas que tienen un proceso de validación muy, muy bueno, ¿sí? Mientras que una revista B o una revista C, pues están en su proceso de mejorar ese proceso de validación o es uno de esos aspectos que están considerando. Y una revista que no esté en estas categorías es porque no tenemos la seguridad de que tengan un buen proceso de validación. Entonces, Publindex es muy importante, indexación es muy importante. Ahora, Publindex no es la única forma de verificar, pero es la que está acorde a nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que revisen Publindex, porque ahora en adelante todo lo que ustedes hagan en el país, pues debe tener un marco de referencia, pues es importante mirarlo por acá, ¿sí? Pero ahí existen otras formas de verificar la indexación. Revisar periodicidad y tiempos de revisión. Muy, muy importante, ¿sí? Pero digamos que es un tercer filtro porque primero yo necesito la afinidad y la calidad. Después de que yo reviso la afinidad y la calidad, reviso es mi tiempo. Yo no quiero perder mi tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues entro a la revista, reviso qué tantos números publica al año y reviso qué tanto se demora evaluando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo publico y si yo someto a una revista y me publican en un año, porque solo tienen un número al año, posiblemente estoy perdiendo tiempo de visibilidad y probablemente mi estudio se desactualice, probablemente se vuelva obsoleto. Más en ciencias, por ejemplo, como la salud, que ahorita, por ejemplo, con todo lo de la pandemia, se expandió y muchos de los conocimientos pues se están volviendo obsoletos rápidamente. Entonces es muy importante conocer las periodicidades de las revistas y los tiempos de revisión para no dejar mi contenido desactualizado, para que siga vigente y para yo no perder mi tiempo.
Consultar las instrucciones para los autores. Muchos de los artículos que les devuelven las editoriales es porque no siguen los lineamientos que están establecidos en las instrucciones para los autores, que usualmente tienen plantillas, tienen reglas. Todo esto ellos lo hacen también para ellos ahorrarse tiempo y publicar más rápido. Por ejemplo, que ellos coloquen un guión corto y ustedes pongan guiones largos. Aunque ustedes vean eso algo bobo, se va a demorar, ¿qué? 1 minuto, pero si ustedes acumulan ese minuto por cada una de las revistas que ustedes revisan, pues se va acumulando tiempo y todo eso hace que a largo plazo el granito de arena se vuelva una montaña y la revista se demore más revisando. Entonces, esas instrucciones, ese simple guión corto en vez de guión largo o viceversa, va a hacer la diferencia en que la revista pueda demorarse más o menos. Entonces, las revistas últimamente lo que hacen es que si no está con las instrucciones con las que ellos publicaron, pues no lo aceptan y lo rechazan, así tenga todo lo demás excelente. Comparar artículos similares que ya han sido publicados. Esto es eficiente, ¿sí? Porque las revistas, así como los libros, así como su diario personal, tiene una forma de escribir, un estilo de presentar información. Entonces, si ustedes entran a artículos similares, porque si están revisando esas revistas porque es de su temática, de pronto están publicando algo en el mismo tema, probablemente van a encontrar estilos de redacción, estilos de tablas, estilos de gráficas que para la revista pues son deseables, porque si ya tienen artículos publicados en esos temas con esas gráficas y esas tablas y esa forma de escribir, si ustedes lo hacen de una forma similar, probablemente van a aumentar ese chance de que les publiquen, de que sean deseados para ellos. Y eventualmente hacer cargues de prueba. ¿Qué es eso? Entrar a la plataforma y hacer de cuenta que van a publicar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no salen en las instrucciones para autores, hay cosas que no ven en los artículos publicados, sino que están cuando hacen el cargue de prueba. Eso es súper importante. Entonces vamos a ir uno a uno de estos pasos para que pues, revisemos cómo se hace. Entonces, búsqueda de revistas. Entonces la pueden hacer en función de la temática, de la tipología, del idioma, de los costos, del acceso o de todos. Y digamos que hay diferentes formas para nosotros encontrar esa revista que sea afín a pues, nuestros intereses. El primero es la recomendación y este es muy efectivo. La recomendación, de hecho, es efectivo en cualquier estrategia de mercadeo, ¿sí? Porque al final es una estrategia efectiva porque alguien más te cuenta una experiencia y esa experiencia pues tú vas a querer tener la misma. Entonces acá pasa igual. Yo le pregunto a un colega mío, oye, ¿dónde publicaste este artículo? ¿Si te gustó? ¿Fue rápido? ¿Fue eficiente? ¿O más bien se demoraron mucho? ¿Cobraron de más? Te pusieron 3 pares, te corrigieron mucho. Entonces, ese tipo de recomendación es muy bueno. Y eso, pues, cuando uno tiene colegas, pues es fácil de realizar. Motores de búsqueda general, pues Google, por supuesto, siempre van a poder hacer búsquedas en Google, búsquedas académicas, pues está Google Académico, pero ustedes saben que hay muchas otras. Motores de búsqueda editorial, ya vamos a ver algunas de esas herramientas. Springer, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la búsqueda editorial de Springer, porque tú le pones un título y cuando le pones el título te busca revistas que posiblemente te publiquen. Cienciometría y bibliometría, ya hablaremos también de eso, pero básicamente vamos de lo menos a lo más, ¿sí? De lo menos complicado a lo más complicado, teniendo en consideración que entre más complicado es más completo, ¿verdad? Y pues que igual, si ustedes aprenden de algunas técnicas, la complejidad se disminuye. Entonces, me voy a saltar la parte de buscadores general y entramos a buscadores académicos. Yo les recomiendo estos 3. De pronto el que ustedes habitualmente usan, Google Scholar o Google Académico, que les permite
generar algunos filtros como temporales y demás. Y si ustedes colocan el título potencial o las palabras claves de su artículo, de su manuscrito, eventualmente van a encontrar algunos ejemplos, ustedes entran a esas editoriales y pues pueden después consultar en Publindex cómo les fue con este artículo, esta revista. Pero también están estas dos, Journal Docs y DOG. DOG, pues al final, pues es un directorio de acceso abierto y pues me permite hacer lo mismo. Yo cojo y pues coloco el título y me va a encontrar artículos similares, pero lo más importante es que este directorio me da mucha más confianza que el Google Académico, en el sentido que el Google Académico les va a mostrar documentos que están también en repositorios institucionales. Si ustedes buscan un proyecto de grado de la UNAD, ahí aparece. Si ustedes buscan un proyecto de la UNAD en el DOAG, no aparece. Y ese ya es un filtro importante a considerar, porque entonces ya no voy a estar buscando una revista en un mar de revistas, libros, tesis, conferencias, sino que lo voy a estar buscando en un directorio de artículos. Y también está este Journal Docs, pues es parecido, sería que lo probaran a ver cómo les va. Cuando hablamos de buscadores editoriales, pues los más comunes son estos, Springer Nature y el Ciber. Tienen la ventaja es que si ustedes ya tienen un resumen escrito, un título, ustedes lo colocan, ellos les van a sugerir revistas con base al contenido que tienen en ese título, resumen y palabras claves. Claro, va a buscar solamente en las revistas que están protegidas o están reconocidas por estas bases de datos. Que eso digamos que es bueno, ¿sí? Si ustedes a priori tienen algún presupuesto o no les preocupa el presupuesto porque de pronto su universidad les va a pagar o tienen algún patrocinador que les va a pagar, pues eventualmente yo me iría por acá y saben que su revista, si su artículo es bueno, ¿sí? Uno sabe cuando es bueno, uno sabe cuando algo que ha escrito es diferente. El patito, ¿se acuerdan del patito con las gafas hace 2 cualificaciones? Uno sabe si ese resultado es de alto impacto, porque además las revistas que están en estas bases de datos suelen ser de cuartiles 1 y 2. Entonces, eventualmente, si yo conozco la temática, o sea, si yo conozco el tema de la calidad y el tema de los costos no me preocupa, yo me iría por una de estas, ¿sí? Si yo no conozco, no tengo esa información, me iría por estas. Bueno. Y finalmente está la estrategia de cienciometría y bibliometría, que para eso ustedes van a tener una charla, creo que es la última, con el doctor Rafael Rentería. Y básicamente, pues la cienciometría y la bibliometría, pues son técnicas que al final me permiten con certeza determinar parámetros científicos para saber yo dónde puedo publicar. A mí hay una que me gusta mucho, no sé si está acá, sí, acá está, que se llama Lens. A mí Lens me gusta bastante, yo no sé si se las mostré la vez pasada, pero Lens tiene una cualidad y es que sin yo saber programación, porque esto a veces requiere mucha programación, mucho conocimiento en computadores, pues en todo este tema informático, pues Lens me permite ahorrarme esa parte. Entonces, por ejemplo, vengan a ver si hacemos un ejercicio rápido. A ver. Sí, ¿tú sabes manejar ese programa? ¿Qué? De pronto, Cindy de pronto conoce algo de ese Lens, ¿no? ¿O estoy mal? No te escuchamos, Cindy. ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Qué pena. No, ahorita estamos manejando ese Publiche, que también sirve para encontrar los artículos de investigación que han realizado las personas. No, igual además Cindy debe estar aprendiendo un montón de
Rafael Rentería en términos de programación, porque él es un monstruo con ese tema. Entonces, bueno, pero a mí me gusta esta. Y lo que les digo, hay otras opciones, cada quien se casa con una, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, Pedro, tú que hablaste, dime un tema que te guste y lo buscamos. Pedro. Estoy Ahora le digo. pensando, estoy pensando. No sé. Si alguien tiene un tema, dígalo antes que yo, mientras pienso. Bueno, Cindy, ¿qué te gusta a ti? Pueden ser la implementación de, ¿cómo se dice eso? De matas para remedios caseros, ¿puede ser? No, no sé cómo se dice. Creo que hay muchos artículos sobre eso. Plantas medicinales, listo. Plantas medicinales. Listo, entonces busquemos plantas medicinales. Entonces, bueno, primero yo recomendaría hacerlo en inglés, ¿no? Pero veamos a ver qué pasa con el español. Entonces, primero pongo plantas medicinales y acá de alguna manera pues me va a encontrar bajo 5 bases de datos, ya les digo cuáles. No, este no. ¿Dónde es que está esto? Name, subject matter. No molestó. Acá está. Entonces, acá está. En 5 bases de datos me va a buscar y son bases de datos muy buenas. Microsoft Academic, Crossref, Core y PubMed. Bueno, y PubMed Central, que es también muy parecido. Y acá entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces tengo toda esta información, pero yo además tengo como la facilidad de encontrar información de primera mano sobre plantas medicinales. Por ejemplo, acá puedo ver el comportamiento de publicaciones con el query de búsqueda de plantas medicinales. Vemos que desde el 2020 empezó a disminuir, posiblemente porque todas las publicaciones se han enfocado a la parte de COVID-19, en toda la parte medicinal y posiblemente haya disminuido, pero de todas maneras esto me habla también como del interés que probablemente tienen las revistas en el tema de publicar sobre plantas medicinales. Podría incluso delimitarlo a solo revistas, journal article, entonces lo voy a refinar. Acá ya me baja de 21.000 a 14.000, ¿sí? Y acá entonces, bueno, ya vemos su información, igual es muy parecida a la que vimos general, en el 2020 baja un poquito, ¿cierto? 2021, pues uno no mira eso porque pues todavía estamos en 2021, pero uno sí ve que en el 2020 bajó de lo que venía desarrollando. Y vemos que en el 2016 hubo un pico importante en todo el tema de publicaciones de este tipo. Acá tenemos, por ejemplo, esto podría considerarse una nube de palabras. Las nubes de palabras son muy buenas para nosotros entender tendencias, pero esta nube de palabras se hizo con los títulos de las revistas. Entonces yo acá, por ejemplo, veo que si yo quisiera publicar plantas medicinales, probablemente en esta revista me iría muy bien, Biology, ¿sí? Aun cuando está Medicinal Plants, todo el tema de plantas medicinales lo están publicando más acá, o en Traditional Medicine. Miren que esto me da una tendencia, aun cuando hay una revista que se llama Plantas Medicinales, posiblemente me iría bien publicándola en biología, o en medicina tradicional, o en química, incluso botánica. Entonces, esto me ayuda un poco para saber en qué posibles revistas. También me puede mostrar personas que eventualmente publican en esta área y me permiten tener posibles evaluadores. Posiblemente no voy a colocar a Isabel Ferreira porque ella que publica tanto, mire, ella tiene 99 publicaciones en este tema y posiblemente como tiene tantas, pues no sea tan fácil de contactar primero y segundo, posiblemente sea exigente. ¿Sí? Entonces yo buscaría a alguien un poco más abajito para poder
también tener acercamientos con esa persona, ¿sí? Veo que, por ejemplo, hay una tendencia a publicar en Brasil, ¿cierto? Entonces, ahí yo veo, y esto también me sirve para mí a la hora de buscar un posgrado, porque entonces yo puedo, de acuerdo al tema que quiero, saber dónde se está moviendo más ese tema. También puedo ver las universidades, por acá de hecho creo que la primera son las universidades. Miren que acá la Universidad Federal do Paraná es la que más está publicando en este tema. Luego le sigue la de San Marcos, luego la de Sao Paulo. Y así. Y al final aparece las editoriales que más publican este tema. Acá ya es mucho más específico. Entonces miren que, por ejemplo, la que más hace publicaciones es la base de datos George Tim Verlag. Y luego le sigue el CIBER, que ahorita vimos. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto, de repente puedo decir, bueno, entonces voy a buscar una revista en el CIBER. Entonces me voy a la búsqueda editorial, ¿se acuerdan que les mostré hace un momento? Y seguramente va a encontrar unas muy buenas opciones. Ahora, esto pues obvio se los mostré con español, pero yo les sugiero que siempre, siempre busquen en inglés y que siempre, siempre traten de buscar una forma, un recurso para traducir su artículo, si ustedes consideran que no tienen un artículo bueno. Entonces ahora, si lo buscamos en inglés, vamos a ver la diferencia de resultados. Pasamos de 21,000 resultados a 239,000, ¿verdad? Y miren acá ya las gráficas, de pronto acá encontramos una corrección. Mira la corrección tan diferente. En español publicaron menos en el 2020, pero en inglés mira todo lo que publicaron más. O sea, de hecho, plantas medicinales sigue en tendencia, posiblemente en Latinoamérica, para publicaciones en español a secas, pues va a tener una menos... un menor interés, pero en inglés miren cómo aumentó el tema de la tendencia. Y hagamos el tipo de publicación, dejémoslo solo en artículos. Y mira, pasó a 193. ¿Cuánto fue que tuvimos en el otro? Como 14,000. Igual, tenemos una línea tendente, o sea, tendencia hacia arriba, o sea, vale la pena publicar. Acá vemos el número de revistas. Mira que acá resaltó Traditional Medicine. Mira, y Biology también. Entonces, eso me da como la misma autora también queda, o sea, esto es información, a pesar del cambio, igual se mantiene. Pero miren esto, ya ahora sí no es la principal. Ahora la principal es China, ¿cierto? Estados Unidos, la India. Y miren que acá ya definitivamente, como estamos hablando en inglés, el CIBER es el que le gana a todas. Luego le sigue Springer Nature, luego Wiley y así. Bueno, entonces esta herramienta es la que yo recomiendo porque me parece sencilla y me parece intuitiva. Y si ustedes quisieran hacer un análisis más profundo, ustedes descargan todos los datos y le dicen exportar sus resultados. Lo exportan en Excel y además le pueden hacer un montón de análisis bibliométricos, le hacen análisis de redes, todo lo que le aprendan le hacen nubes de palabras y sacan más información. Entonces, yo recomiendo Lens, pero posiblemente hayan otras. Y si ustedes son programadores, pues programen. Eso siempre va a ser lo mejor. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Bueno, y estas son todas las estadísticas que les mencioné. Y bueno, hasta acá tienen preguntas de la primera parte, el primer paso, que es encontrar como afinidad. No. Listo. Bueno, entonces seguimos con el paso 2, que pues ustedes ya vieron bastante con Marta Cabrera, pero básicamente voy a tener dos opciones y para hacerlo simple, pues yo me voy, si es una revista nacional, pues busco en el buscador, pues de valga la redundancia, nacional de Publindex.
Y si es una revista internacional, busco en homologación. Y es simple como buscar el ISSN de la revista. Y así pues sale todo. ¿Listo? Ahora, otras opciones podrían ustedes directamente buscar en Simago. Entonces les voy a compartir. Entonces, por ejemplo, Simago es buena, es también intuitiva, es rápida. Yo me quedo con Pulindex, pero igual les muestro, por ejemplo, Simago. Entonces acá, por ejemplo, busquemos la que vimos ahorita. ¿Cómo es que era? Traditional Medicine. Vamos a ver si esa, por ejemplo, está acá. Ok, bueno, a ver, me busco estas, a ver si encuentra Journal. Bueno, no, bueno, no está, no es ninguna de estas. Entonces posiblemente esa que vimos en el otro surja pues de esa nube de palabras, porque hay varias revistas que tienen este nombre. Pero digamos que buscamos esta. Uno puede colocar el ISSN. Entonces coloqué esta. Current Traditional Medicine. Entonces acá yo voy a ver pues varias cosas. La institución, vamos a ver cuáles son las áreas de interés, vamos a ver su H-index, que es otro valor pues, de indexación que nos sirve, pero por ahora digamos que no quiero preocuparlos con eso. Va a tener la información del ISSN, va a tener pues el alcance de la revista, va a tener estadísticas, entonces me va a mostrar el tema de los cuartiles. Acá me dice que, por ejemplo, en el área de complementaria de medicina complementaria alternativa, tuvo, por ejemplo, un crecimiento, ¿sí? En su cuartil, pasó de cuartil 4, pasó a cuartil 3, y en descubrimiento de drogas, pues se mantuvo en cuartil 4. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera publicar algo de medicina alternativa, como plantas medicinales, posiblemente me iría bien, porque miren que está subiendo el cuartil en esta área. Sí, pero si yo estuviera hablando de descubrimiento de un antibiótico, pues seguramente no me iría también acá y no seleccionaría esta revista. Me muestra otras estadísticas, por ejemplo, la del SJR, me muestra el número de documentos por año, el número de citas, que esto me sirve bastante, discrimina las autocitaciones, y eventualmente me va a generar un reporte final, ¿sí? Por ejemplo, esta revista no le han dado un reporte final de qué Q está, pero posiblemente por la información que vimos la van a clasificar como Q4, ¿cierto? Pero también acá abajito, esta no tiene información, pero usualmente acá hay unos comentarios. Y estos comentarios me gusta leerlos, porque estos comentarios a veces dicen como, no, esta revista es muy incumplida, esta revista es muy buena. Entonces, esto también me advierte un poco de qué pasa con las revistas donde yo quiero publicar. Bueno. Listo. De este tema de Publindex, ¿tienen alguna pregunta? Pues es que creo que ya lo hablaron todo con Marta. ¿No? Listo. Entonces seguimos. Ahora, periodicidad y tiempos de revisión. ¿Se acuerdan que yo les decía que es muy importante para yo no perder mi tiempo? ¿Cierto? Hay 4 formas para revisar este aspecto. Entonces, primero, revisar el acerca de o el about de la revista. Segundo, revisar artículos de la revista de forma aleatoria. Tercero, buscar páginas de estadística. Y cuarto, sabe entender. Y cuarto, es siempre recomendar revisores. Esto es aparte. Digamos que lo que es la primera, la segunda y la tercera es cosas que yo puedo hacer mirando la revista, mirando personas que evalúan la revista, para yo saber si se van a demorar o no revisando mi artículo. Y la cuarta es una acción que es muy importante que yo debo hacer para que sea más ágil la evaluación. Entonces, recomienda a unos revisores. Entonces, cuando uno postula su manuscrito, uno hace una carta y en esta carta uno dice,
editorial tal, cordial saludo, bueno, y usualmente todo en inglés. Confirmo que este artículo es inédito, no se postula en otras revistas, recomiendo los siguientes revisores. Estos revisores, ¿qué son? Son personas que ustedes han visto que tienen toda la disciplina, ¿sí? La pertinencia para evaluar su artículo, y esto les evita a los editores tener que buscar una persona, ¿sí? Entonces directamente van al grano y les pueden preguntar. A veces, pues uno pone revisores amigos, ¿sí? Pero hay que tener siempre en consideración, pues, que esas revisiones bajo la ética, aunque sea recomendado, siempre tiene que ser con toda la rigurosidad. Se los digo es porque eventualmente en un futuro ustedes también los pueden recomendar. Bueno, entonces, el acerca de cuando ustedes van a una revista, ¿sí? Esta revista les suele decir, no todas, usualmente las más top, las que están mejor cualificadas, tienen esta información. Por ejemplo, esta que está acá, que es Journal of Biological Engineering. Esta pues tiene una sección que básicamente dice Speed of Publication, y acá les está contando que cómo son los cronogramas, más o menos qué tanto tiempo, y pues acá les dicen como que consulte tal archivo, y acá pues van a encontrar información explícita de qué tanto se demora. A veces, dentro de estas mismas secciones, cuentan con valores reales, es decir, recogen los valores que ellos han tenido en revisiones anteriores y se las muestran. Les muestran promedios, les muestran desviaciones estándar, pero esto lo que les digo realmente no sucede mucho, sucede con revistas muy top, de muy alta categoría. Esta, la segunda opción, que es la que yo más utilizo, es mirar dentro del artículo. Todos los artículos, la mayoría, habrán excepciones que no, pero la gran mayoría, por decir el 99.9%, siempre dentro del artículo, en alguna parte, sea en el título, sea al lado de los autores, sea donde está la sección de citas de artículo, sea en cada página, dice recibido, aceptado, publicado. Esas fechas a mí me sirven para saber cuántos meses se demoran. Por ejemplo, recibió el 18 de mayo y aceptado el 19 de agosto. Yo miro, por ejemplo, estas, de pronto publicado no tanto, pero aceptado para mí ya es un gran logro. Entonces, entre mayo y agosto, entonces, ok, junio, julio y agosto, 3 meses. Y este proceso yo lo hago 3 veces de forma aleatoria con artículos X en todos los números, los saco al azar. Y así yo sé qué tan constantes son. Hay revistas que son muy variables, entonces por eso es que yo les sugiero hacerlo 3 veces de forma aleatoria, porque ustedes van a encontrar, no, este se demoró un año, no, este se demoró un mes, este se demoró 3, y eso pasa. Pero hay otras que mantienen constante y dicen siempre 3 meses o 3, 4 meses, a veces 3, 5 meses, pero suelen ser más constantes, ¿sí? Usualmente las revistas que no muestran esto se demoran 1 a 2 años. Y les recomiendo no publicar ahí. Bueno, y finalmente, páginas de estadísticas. Esta me parece una alternativa del futuro muy buena. En el presente todavía no es muy buena porque no tiene mucha información, pero en un futuro, cuando ya la hayan diligenciado más, pues va a ser una herramienta muy buena. Sciref es una página donde la alimentan los usuarios que publican. Entonces, funciona como Wikipedia. Wikipedia, ustedes pueden publicar en Wikipedia. Ustedes abren Wikipedia, le dan editar o le dan crear, y ustedes pueden crear un artículo o editar un artículo. Acá pasa lo mismo, entonces ustedes ingresan a una revista y ustedes cuentan su experiencia, y eso pues eventualmente va registrando los datos. Entonces, en un futuro eso va a ser muy bueno porque es como sistematizaran las acciones por recomendación. Bueno, entonces, por ejemplo, esta, Biological Control. Si ustedes miran, tiene una muy buena calificación, pero solo 3 reportes. 3 reportes nomás. No es una revista reciente, es una revista antigua, pero solamente 3 personas han ingresado a generar su experiencia. Entonces, por ahora lo que yo les recomiendo es, no lo consulten para sus fines,
pero sí ingresen sus datos para mejorar pues todo el tema de recomendación a futuro. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, ya nosotros, después de estos 3 pasos, pues ya sabemos dónde publicar, ¿verdad? Entonces, buscar revistas conforme a la temática, verificar indexación y revisar periodicidad y tiempos de revisión. Ahora lo que sigue es adaptarnos a la revista. Entonces, por eso yo les decía, consulten las instrucciones para los autores, ¿sí? Y ahí ustedes, ahí les van a decir todo, que use guiones, que use puntos, que use X, que use Times New Roman, que use Arial 12, que busque, bueno, les pide todas, ¿sí? Les dice todo, les dice las tablas, entréguemelas así, las gráficas, entréguemelas en 300 dpi, bueno, etcétera. Ustedes hacen caso. Después ustedes entran a la misma revista y van a números, y así como hicieron para buscar los artículos de forma aleatoria para ver las fechas, ustedes entran pero ya buscan sus temas. Entonces pongo medicina, plantas medicinales en la revista Traditional Medicine y saco 3 artículos y miro a ver cómo puedo más o menos modular la redacción, el estilo o las gráficas. Obviamente uno siempre va a escribir con su estilo, uno siempre le pone su toque, sus resultados obviamente son diferentes, pero eso ayuda a generar pues una publicación efectiva. También sirve porque esos autores les sirven a ustedes como evaluadores. Si ustedes miran, en las revistas siempre hay un correo. Entonces ustedes pueden escribirle a ese correo y pedirle asesoría o pedirle si pueden incluirlo como un revisor recomendado. Eventualmente, hacer cargues de prueba es fundamental, lo que yo les decía, hay información que no aparece ni en las instrucciones ni en los artículos, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando uno hace el cargue de prueba, uno se da cuenta que las gráficas uno no las debe incluir dentro del documento, sino que las debe incluir aparte. Y eso no está explícito en las instrucciones para autor. Debería, pero a veces no está. Entonces, por eso es siempre recomendable que hagan cargues de prueba y no que estén el último día de la convocatoria de la publicación, porque a veces lo hacen por convocatorias, a ir adelantando la información. Entonces acá, por ejemplo, pues les mostraba mi caso, que yo pasé en 3 revistas diferentes, hice este mismo proceso y eventualmente uno se puede demorar bastante. Si ustedes miran, yo publiqué en el 2015 y mi trabajo de grado fue en el 2012. Entonces, eventualmente, miren todo lo que me demoré aprendiendo y ajustando eventualmente estas rutas. Entonces, la idea es que ustedes apropien esto, lo repliquen y eventualmente, pues también lo ajusten, lo pongan a su estilo. Además que algunas de las disciplinas de ustedes son muy diferentes a la mía. Probablemente publicar en educación en lengua extranjera va a ser muy diferente a publicar en hongos, ¿cierto? Entonces, todos esos detallitos ustedes los van aprendiendo, pero digamos que yo esperaría que con esto pues ustedes puedan como resumir un poco ese esfuerzo de aprender dónde publicar. ¿Mm? ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿No, ninguna? Bueno, entonces pues nada, compañeros, lo prometido es deuda y hoy pues era rápido y por eso terminamos a tiempo. No nos pasamos tanto. Me habría gustado un poquito que participaran más. No sé qué pasó con Leonardo, que siempre conversa, siempre participa. Fabio también. Andrea también. No sé qué pasó, están tímidos hoy. Pero bueno, les agradezco entonces por su participación, por su presencia, su asistencia. Y pues nos trataríamos de ver en 8 días si logro gestionar la siguiente charla, que es la de pósteres académicos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y pues que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe, igual.
Muchas Gracias, gracias, profe. profe Juan. A todos. Gracias. Chao.